El moderno restaurante Club bullía y brillaba como un árbol de Navidad. Los pasillos de este establecimiento de moda y nada barato estaban llenos de gente. Y las mesas de los invitados se llenaron de exquisitos platos. Detrás de una de las largas mesas, destinada a pasar un rato divertido en una gran compañía, un hombre se divertía. Miró a los amigos que se reunieron a su alrededor. Y de vez en cuando tiraba un vaso de otra bebida caliente por diversión, y en ocasiones un pequeño brindis descarado de amigos. Al otro lado del salón, reservado para una sesión romántica, estaba sentada a la mesa una mujer joven en compañía de un hombre respetable. A pesar de su corta edad, era exquisitamente hermosa. Gestos elegantes y ropa hábilmente seleccionada. Todo fue entregado por un hombre refinado y agradable. Una mujer con una especie de misteriosa sensación de insaciabilidad observaba a la compañía masculina colgada. Su compañera se dio cuenta repetidamente de las miradas que lanzaba a la multitud rebelde. Pero no había nada sagrado ni cálido en los ojos de la mujer. Por el contrario, cada uno, brevemente abandonado, en esa parte de la sala, miraba el sufrimiento que vivía el espectador en ese momento. Sufrimiento y alivio. La curación del alma. Catarsis. El hombre se levantó de la mesa y se acercó a su compañero por detrás. Ella corrió, le sonrió, pero su mirada seguía fija en la ruidosa computadora. Luego él, con una sonrisa sonriente, le abrió sobre los hombros una manta cálida y arropada, envolvió a la mujer en ella y le susurró al oído, mira, mira, y cuando quieras nos iremos, porque tenemos algo por lo que esforzarnos. Para. La mujer asintió lentamente, sin apartarse de la observación. Los últimos años han vuelto a estar frente a ella. Tan claro, como si fuera ayer. A Irina no la han mimado con dinero ni regalos desde la infancia. Se puede decir que la niña se volvió extremadamente modesta por una razón importante. Es su pobreza total con su madre. La niña no tenía padre y su suegra se negó en absoluto a contarle a su hija sobre él. Y fue difícil sobrevivir en esos años. Mamá Ira trabajaba como profesora de geografía y en una escuela regular del distrito, y el salario de la maestra se parecía más a un préstamo del gobierno. Por lo tanto, la niña ya se ha acostumbrado a caminar con ropa acolchada desde el jardín de infantes, aunque con mallas limpias, zapatos y chaquetas al hombro de otra persona. La situación no mejoró cuando la niña tuvo que ir a la escuela. Mamá apenas logró ahorrarnos dinero para una nueva herida, la más simple, y luego Ira la recibió como regalo de cumpleaños, que recibió en agosto, justo antes de ir a la escuela. Al mismo tiempo, la madre de Irina era una mujer amable y receptiva al dolor ajeno, trabajadora y bastante alegre. Los primeros recuerdos de la infancia de Ira se conservan en los episodios en los que ella y su madre cosían cortinas viejas para formar una alfombra colorida y deliciosa bajo sus pies, o con sus propias manos hacían adornos para árboles de Navidad con papel de colores para el Año Nuevo. En otras palabras, vivió, aunque pobre, pero en total comprensión con su madre. En los años escolares, las niñas recibieron artículos humanitarios. Esto fue notado por los colegas de su madre, y en octavo grado, Irina representó con orgullo a su escuela en varios Juegos Olímpicos, la mayoría de las veces en un idioma extranjero. Estaba realmente interesada en estudiar francés, disfrutar de su sonido inusual y su rara belleza al girar el cuello. El interés de Irina creció hacia otra profesión. Después del 11º grado, la niña ingresó a una universidad local, donde preparaba a futuros traductores. Para que la educación de su hija fuera un éxito, la madre de Irina también tuvo que trabajar un poco más. Entonces, en su tiempo libre, la mujer comenzó a recibir todo tipo de capacitación, para brindarle a su hija material educativo auténtico y costoso y la oportunidad de visitar clubes de conversación. Sin embargo,
la madre de Ira vio que estos gastos dan resultados. Ya en el primer año, su hija ganó el título no electoral de la estudiante más sensata y preparada. Se le acercó en los casos en que era necesario representar a la facultad en varios concursos o anillos de cerebros, actuar en una conferencia científica para estudiantes o simplemente responder en un evento abierto. Tal amplitud le dio a Irina muchas bonificaciones adicionales, incluso entre los profesores. Todos estaban contentos de tener un caso con un estudiante que no reprobaría el 100%. La vida personal de la niña no fue demasiado clave. Dio la casualidad de que el estudio le quitó todas las fuerzas a Ira. Simplemente no tuvo tiempo de ir tras una pareja con un lindo joven a un restaurante o sentarse con él en un banco en el parque, porque para mañana y para hacer una reseña de la conferencia, por un tiempo Ira intentó separarse entre el estudiante despreocupado, vida y estudio serio, y luego simplemente lo saludó con la mano. Mamá no se cansaba de decirle a Irina que cada niña tiene una experiencia importante al comunicarse con el sexo opuesto. No es necesario terminar la primera relación con una boda y esperar vivir juntos, esperando nietos y nietos, pero tratar con hombres, en su opinión, solo se puede aprender por experiencia. La teoría aquí no funcionó en absoluto. Irina tenía una opinión diferente. La niña quería salir para siempre de la economía pobre y nunca volver a ella, y conscientemente hizo todos los esfuerzos posibles para estar en la cima del Olimpo intelectual de su industria. Te daría la oportunidad de contenerte y ayudar a tu madre. ¿Y vida personal? ¿Qué pasa con la vida personal? Irina pensó que para su edad los hombres serían suficientes. Al tercer año, Irina decidió sus preferencias y comenzó a entrenar a la traducción fugitiva con todas sus fuerzas. Irina argumentó con razón que todavía tendrá niños de todas las edades y personajes, pero no es necesaria la oportunidad de tener un comienzo brillante en la profesión. Por eso, mientras todos los meros con pompa y esplendor se casaban, publicaban fotos en las redes sociales y celebraban. Irina dedicaba cada vez más tiempo al pero Irina, gracias a su excelente preparación y excelente memoria, conquistó la gramática teórica por primera vez. Habiendo notado a una estudiante capaz, Peter Ivanovich tomó las riendas de ella. Bajo la dirección de un profesor anciano, la niña realizó sus cursos y trabajos de diploma, consiguió el primer puesto de trabajo en una buena empresa de su vida y participó en negociaciones reales con extranjeros. Así es, por experiencia. Peter Ivanovich valoró mucho las habilidades de su protegida, la llamó una cabeza brillante y predijo un futuro brillante. Poco después de recibir su diploma, Ira, por cierto, con una diferencia y alardear ante su madre, recibió una invitación para trabajar de una empresa turística muy famosa de la ciudad. Necesitaban un gerente que pudiera mantener correspondencia y comunicación telefónica con clientes extranjeros, sin la ayuda de traductores automáticos. Irina desempeñó este papel a la perfección. La niña comenzó recientemente a trabajar en una empresa con el mismo entusiasmo que Granit Nauk en la universidad y rápidamente ascendió en la carrera y el salario. Irina empezó a recibir un dinero muy decente y ahora no podía preocuparse por el mañana. Por supuesto, la niña, acostumbrada a ser cuidadosa, no podía permitirse el lujo de pagar todo el dinero de una vez, por lo que solo invirtió dinero en un juego de cocina nuevo para su madre y en un viaje al sanatorio para ella, y consiguió un trabajo. Mes tras mes, Irina ahorró dinero, gastó solo en lo más necesario y, al mismo tiempo, también se ganó el respeto y la simpatía de sus colegas y jefes, quienes estaban felices de trabajar con una chica tan decidida. Una vez, después de la hora del almuerzo, llegó a su compañía un chico alto y simpático en un auto caro y de moda. Irina llamó urgentemente a conocer las condiciones de algunos tours y ayudar a un cliente potencial. Ella detalladamente, con fotografías e incluso series de videos, contó al visitante sobre cada hotel,
cada atracción, cada servicio y su costo. Y al final, hubo que admitir que ellos con Kirill, así llamaban al joven, tuvieron tiempo de gustarse. Kirill cuidaba a Ida de una manera increíblemente hermosa. La llevó a varios restaurantes y cafés, la llevó a caminar por las afueras y a pasear por el río, la invitó a eventos de trabajo y no se olvidó de felicitarla o darle un pequeño obsequio. Por supuesto, Irina se enamoró de un joven tan encantador y cariñoso. ¿Y cómo no enamorarse de él? Kirill, a la edad de 25 años, podía presumir de tener su propio apartamento de 2 habitaciones, que en parte le ayudó a comprar a sus padres para el siglo XVIII. Le consiguieron a su hijo un puesto de pan no polvoriento. Kirill optó por una marca extranjera no demasiado nueva, que, por su buena voluntad, también le regaló su padre. Por lo tanto, Kirill podría considerarse con seguridad un novio muy celoso. Y habiendo hecho la oferta con sus propias manos y corazón, recibió por supuesto el consentimiento de su amada. Sin embargo, a Kirill no le agradaba la madre de Irina. Ella creía que su hija tenía prisa por tomar una decisión, porque en realidad agarró al primer chico que conoció y se iba a casar con él. Además, la mujer de al lado pudo ver perfectamente cómo el futuro yerno eclipsaba a su hija y cómo Irina empieza a estar de acuerdo con él en todo y a hablar con su voz en casi cualquier tema. Esto no podía molestar a la madre, pero Ira aseguró que sabe exactamente lo que está haciendo y que todo estará bien entre ellos y Kirill. Además, Ira ya tenía una buena situación financiera, estaba bien ganada y, por lo tanto, podía cuidar de sí misma si fuera necesario. La boda fue divertida y nada forzada. Sin embargo, esta no fue la fiesta del amor con la que Irina soñaba desde pequeña. Dio la casualidad de que Kirill tenía limusinas completamente extrañas, palomas blancas flotando en el cielo sobre las cabezas de los recién casados y exuberantes banquetes con tomate y música en vivo. Como persona pragmática, Kirill eligió una forma más sencilla y modesta de celebrar una boda. E Irina tuvo que estar de acuerdo con él con un corazón desgarrador. Y fue entonces cuando los brindis festivos y los gritos de amargura. Para Ira y Kirill, comenzó la rutina. Antes de la boda, Ira no vivía con su novio porque pensaba que este nuevo hábito no era digno de una chica moderna. Sin embargo, ahora tenía que arrepentirse. En primer lugar, Kirill resultó ser un inválido doméstico. El hombre se negó categóricamente a participar en las tareas del hogar, como cocinar o realizar tareas de limpieza banales. Y todo lo tuvo que hacer la propia Ira. Por regla general, con prisa y después de su propio trabajo, porque encontrarse con su marido en una cena caliente era, en opinión de Kirill, imprescindible. En segundo lugar, Kirill parecía bastante exigente y celoso. Ocultó con éxito esta cualidad en sí mismo antes de que sonara para ellos la marcha de Mendelssohn. Y en su totalidad, apareció al mundo inmediatamente después de este feliz acontecimiento. Ahora a Ira le resulta mucho más difícil trabajar y contactar con empleados masculinos. Después de todo, Kirill no quería entender que se debía confiar en una esposa al menos en algo tan pequeño. En una palabra, la vida familiar no parecía tan despejada como Irina había soñado. Otra molestia era el tema de los niños en su familia. Kirill, con toda su pasión, exigió empezar a trabajar en el hecho de que un sucesor de la familia aparecería en su familia ahora mismo. Sin embargo, Ira se dio cuenta de que todavía le quedaba un largo camino por recorrer antes de su carrera. Y todas las oportunidades para lograrlo ahora están disponibles para ella. Por lo tanto, la niña trató diligentemente de convencer a su esposo de que es mejor para el niño, cuando tanto mamá como papá son profesionales en el mercado laboral. Pero Kirill no quiso escuchar ninguna evidencia de su esposa sobre este tema, y un año después comenzó a insinuar que sospecha de su salud, desde el punto de vista reproductivo.
Incluso con un carácter tan difícil, ella aceptó sus términos y pronto le anunció felizmente a su esposo que definitivamente se convertiría en padre en un futuro cercano. Kirill parecía estar en el séptimo cielo de la felicidad y, por un momento, Ira incluso pareció haber regresado a los primeros meses después de su relación. Su marido se volvió tan amable y tierno con ella que Ira ni siquiera sabía por qué le había negado tanto tiempo para tener hijos en ese momento. El embarazo estaba pasando muy mal. Desde las primeras semanas. Primero, Ira ingresó en el hospital de maternidad y luego tuvo que seguir la rutina de cama en casa. Sí, la toxicoosis temprana pronto se mostró en todo su esplendor. En primer lugar, el futuro padre no mostró su descontento. Pero luego, cuando Ira ni siquiera pudo ir a la cocina durante la segunda semana, ni siquiera hablar de cocinar algo, empezó a enfadarse. Yo, como hombre, cumplo con mis deberes. No entiendo por qué no puedes cocinar y limpiar la casa con el pretexto del embarazo. Millones de mujeres dan a luz a niños todo el tiempo, y ellas y sus familias pueden cocinarlos y comerlos. ¿Y tú qué estás, desnudo? Un marido normal no debería vivir de bolas de masa. Irina se entristeció al saber que Kirill la valora solo como un plato casero con la función de cocinar alimentos. Sin embargo, las mariposas rosadas aún no se han escapado del todo de la cabeza de la enamorada, y ella, como miles de sus bienes que se encontraban en una situación similar, esperaba que el nacimiento de un hijo cambiara por completo el carácter de su marido. Hazlo más gentil y tranquilo, además de paciente y gentil. Durante la siguiente UCI, los cónyuges se alegraron de que pronto serían padres no de uno, sino de dos de sus hijos. Realmente espero que estos sean niños. Porque, como decía Kirill, sosteniendo a su esposa en la mano, mientras hacían cola para ir al consultorio del médico, todo hombre de verdad debería tener un hijo, heredero de la familia y del Estado. ¿Y qué pasa con las niñas si nacen siendo hombres de verdad?, preguntó la esposa. ¿Se puede amar menos a las hijas solo por el hecho de que nacieron niñas? ¿O compartir sus bienes solo porque no son hijos? No, no me importa en absoluto el sexo de nuestros futuros hijos. Solo quiero que ambos nazcan en una edad saludable y que nos complazcan más adelante. Tales conversaciones hicieron que Kirill se volviera sombrío y agudo. No podía entender por qué su esposa no se esforzaba por tener un hijo, tal como lo hizo él. Por mucho que Ira intentara convencerlo de que nada dependería de ella o de su deseo, Kirill se mantuvo firme. Único hijo e hija. No necesitamos chicas. El hombre probablemente ni siquiera quería entender hasta qué punto la desesperación impulsa a su esposa a iniciar su relación. Después de todo, ella, a diferencia de él, amaba a su futuro hijo de cualquier sexo. ¿Y qué hay que ocultar? Simplemente temía la posible reacción de su cónyuge ante la noticia de que estaban esperando una niña. Por lo tanto, ambos cónyuges esperaban un examen de ultrasonido en medio del embarazo con un temblor. Aunque cada uno tiene sus propios motivos. Durante el procedimiento, quedaron encantados con el hecho de que los cónyuges están esperando tanto al niño como a la niña. La pareja resultó ser una reina. Más tarde, Ira notó que de todas las conclusiones de UCIST, Kirill aparentemente solo escuchó que uno de los futuros hijos es un niño. Parece que nada más le molestaba en absoluto. No es que la placenta sea común en los niños. Y es demasiado bajo para este periodo de embarazo. No es que los propios niños sean demasiado bajos. Cuando Ira volvió a aparecer en el almacén de larga duración de la casa de maternidad, Kirill siguió mimando a su esposa con flores y regalos, llamando a los vecinos de la habitación, pero siempre hablaba solo de su hijo. Parecía que la futura hija no estaba interesada en absoluto en el hombre, y esto ofendió mucho a la sensible Irina. Cuando intentó razonar con su marido e inculcarle la verdad,
solo encontró que los hijos de Irina nacieron muy inmaduros. O los nervios de la madre afectaron el embarazo, o simplemente el hecho de que estaba embarazada de 2 hijos. Pero inmediatamente desde la sala de maternidad, Koulia y Masa, como decidieron llamar a los niños, fueron llevados a los recién nacidos. Inmediatamente después del alta, Kirill pasó todas las horas de visitas que le permitían a sus familiares en la cuna de su hijo. Y rara vez cuando hacía el mismo peso en el barrio donde yacía su hija. Ira ni siquiera podía sentirse ofendida por la chica, estaba tan agotada en esta situación. Ella solo quería que todo terminara y que sus hijos, junto con ellos, se fueran de casa. Después de 1 mes y medio de estancia continua en la papelería, tanto Koulia como Masa realmente se encontraron por primera vez entre sus propias paredes. Lili también rodeó de cuidado y atención a Nikolai, dejando todo el cuidado y atención a su esposa y a su pequeña hija. Los chicos crecieron ruidosos, lo más probable es que este fuera un comienzo difícil en la vida. Con el tiempo, Marina comenzó a notar que incluso la pequeña Koulia atrae cada vez menos la atención de su marido. Kirill comenzó a quedarse a menudo en el trabajo, cada vez con menos frecuencia a tomar al bebé en brazos. No quería levantarse por la noche e incluso puso sobre los frágiles hombros de su esposa absolutamente todos los problemas cotidianos que antes intentaba resolver por sí mismo. Entonces, por ejemplo, si Ira no hubiera preparado una cena lujosa para su regreso del trabajo, podría darse la vuelta de manera demostrativa desde la puerta de la cocina e ir a cenar a un restaurante, mientras horneaba para su esposa por no ser rentable. Si a la llegada de Kirill del trabajo al menos algún rincón del apartamento no estaba limpio, Ira estaba condenada a escuchar la profecía de que las mujeres modernas son completamente vagas y no quieren cumplir las funciones que les asigna la naturaleza y la sociedad. ¿Qué decir? Estar bajo el mismo techo se volvió insoportable para Ira. Pero la niña trató de creer en lo mejor y, si era posible, no notar nada malo. Además, no era muy estúpida y comprendía que los niños crecen, se vuelven mayores e independientes, y pronto podrá volver a trabajar, ganar un salario digno y, en general, recuperar su vida habitual. El primer intento de enviar a los bebés al orfanato fracasó durante unos 2 años. Y Koulia y Masa empezaron a enfermarse durante mucho tiempo y fue muy difícil. Después de la tercera hospitalización en 6 meses, Ira decidió renunciar ahora mismo a la oportunidad de independizarse económicamente por la salud de los niños. La madre, con quien Ira consultaba constantemente, también pidió a su hija que esperara la visita al jardín. Después de todo, los nietos se separaban los taburetes y su apartamento se convirtió literalmente en un láser. Un año después, la historia se repitió en detalle. De la misma forma, Ira intentó darles a su hijo y a su hija un buen jardín, y no el más barato, pero fracasó. Porque nadie reservaría el lugar para la persona que solo cuenta en la oficina, pero no hace ningún trabajo. Por lo tanto, Ira fue a la oficina y comenzó a traducir en la oficina, aunque regularmente, sin embargo, estuvo mucho tiempo en el hospital, ya sea con uno u otro niño, y más a menudo con 2 juntos. Y este paso fue imposible por cierto. Después de todo, Kirill ya comenzó a reprocharle a Ira directamente con el texto que ella misma se sentó en su cuello. Quitó las piernas de la silla y puso a los niños allí. Y su madre ayudaba activamente a Kirill a pensar de esta manera. Ira se dio cuenta de esto después de varios coágulos de sangre agresivos. Según esta mujer, desde hace mucho tiempo Ira debía resolver todos los problemas relacionados con las enfermedades constantes de los niños utilizando una especie de varita mágica y realizar un trabajo bueno y bien remunerado para ayudar a su hijo a financiar las necesidades de la familia. Por supuesto, después de escuchar esto de sus padres, Kirill con doble corazón mostró su actitud despectiva hacia su esposa e hijos, porque se sentía defensores de sí mismo. Es más,
La propia mujer creía que la culpa del embarazo que acabó tan pronto es de Irina, como si ella hubiera podido cuidarse más. Y no saltar sin saber cómo y sin saber dónde. Los gemelos lograron visitar el jardín de infancia con éxito durante el experimento de poco menos de medio año. En invierno, en plena epidemia estacional de gripe, ambos bebés se enfermaron y estaban más que graves. Incluso tuvieron que acudir a la estación de contagios local. Inmediatamente después de salir de allí, Ira decidió hacerle una pregunta a Kirill con su costilla y pedirle adoptar una niñera, al menos durante el tiempo que los niños estarán enfermos. Para poder ganar dinero y no ir tan seguido al hospital. ¿Una niñera? ¿En mi casa? ¿Una mujer extraña? ¿Mis hijos? Kirill, sorprendido, no se distrajo con otro juguete de ordenador en el monitor. Bueno, Kaiyar, solo necesito trabajar, intentó justificar Ira. No puedo ir al hospital con tanta frecuencia y nuestras abuelas no pueden sentarse con sus hijos con regularidad. Así que no es necesario este jardín de infancia para los niños, dijo Kirill con voz firme, y en ese momento se volvió dolorosamente parecido a su madre, sobre todo en parte sin apelar el juicio. Si allí no se preocupan, entonces tu deber maternal es cuidar de los niños. Así que cuídalos, ¿por qué necesitas niñeras? Tengo muchas ganas de trabajar, continuó justificándose Irina de pie junto a su marido. Recibo un buen salario. Y la posibilidad de comprar algo para niños nunca es demasiada. ¿Te falta algo? Kirill sacó el veneno, incluso separándose de la pantalla del portátil en ese momento. Me parece que tienes todo en exceso y simplemente estás exagerando y exigiendo demasiado. Irina no le recordó a su marido que ya el tercer día de la primavera no podía conseguirle botas nuevas, ya que las viejas aún no se habían partido por completo. Que no se compró ningún cosmético decorativo y desenfadado desde el inicio de su embarazo. Para Kirill esto siempre fue irrelevante. Y lo que quería lucir decente y joven, simplemente lo sacó para reírse. La mayoría de las veces, su marido simplemente hacía reír a Ira y tranquilamente se iba a hacer sus necesidades. Nunca ahorró y ni siquiera pensó en los costes. Por lo tanto, el trabajo en toda regla no solo para Ira carecía de sentido moral. Pero también la oportunidad de comprar algo de ropa o zapatos. Además, la joven sintió la necesidad de ayudar mucho a su madre, que últimamente estaba muy enferma, por lo que necesitaba medicamentos costosos, que eran simplemente imposibles de adquirir para su pensión de maestra. Pero Kirill, con cierta alegría sádica y un goce enfermizo, impidió que su esposa volviera a ser miembro de pleno derecho de la sociedad. Por eso Ira tuvo que dejar su trabajo. Porque ella antepuso la salud y el bienestar de sus hijos. A partir de ese día, literalmente se volvió dependiente de su marido en todo. Desde comprar ropa interior hasta elegir un lugar donde pasar el verano. Y a Irina, que estaba acostumbrada a ganar dinero por su cuenta, ciertamente no le gustó. ¿Pero qué podría hacer ella? Ira estaba feliz con la esperanza de que tan pronto como Masa y Koulie crecieran un poco más. Intentaría llevarlos de nuevo al jardín de infancia, y esta vez con mayor éxito. Los escándalos comenzaron a ocurrir en casa con regularidad. Grande y pequeño. Las declaraciones se basaron no solo en un desorden cuestionable o en la falta de un menú estilo restaurante, sino también en la mala educación de los niños demasiado ruidosos y simplemente en el estado de ánimo del cabeza de familia. En los últimos años, Kirill, gracias a la protección de su padre, recibió un ascenso en el servicio. Y ahora empezó a ganar aún más dinero. En su opinión, esto le dio al hombre la oportunidad de convertir a su esposa en la posición de un hombre fuerte. Una de esas largas, infelices y agotadoras veladas en las que, sin embargo, nada presagiaba problemas,
Irina llamó a su vecina desde el apartamento de su madre. Al principio, la joven no pudo entender nada del agotador mensaje de su vecina, pero luego se dio cuenta de que había sucedido algo desafortunado y su madre fue trasladada al hospital en ambulancia. Kirill aceptó este hecho con total calma, como si tuviera una docena de suegras más en stock. Cuando Ira se apresuró a visitar a su madre, Kirill le dijo que definitivamente tendría que irse, lo que significa que ella tendría que llevarse a los niños con ella. ¿No pueden los bebés de 4 años quedarse solos en casa sin su madre y su padre? Habiéndose calmado con tal decisión de su marido, Ira llegó al hospital y apenas logró despedirse de su madre. El infarto mató a su querida Irene. Estaba feliz de que los niños no entendieran la tragedia que sucedió en su familia. En cuanto a Kirill, esto no le afectó. El hombre continuó llevando un estilo de vida divino y ni siquiera pensó en ayudar a su esposa a restablecer el equilibrio. Ira llegó tarde y pensó que para él y para ella, para sus hijos y para su madre, estos son solo episodios del juego, en los que puedes obtener bonificaciones todos los días. Eso es todo. Nada más. Sin sentimientos profundos, sin ternura, sin ganas de ayudar. Y de nuevo fluyeron las mañanas agotadoras, a veces diluidas por algunas salidas desagradables de Kirill. Una noche, el marido volvió del trabajo muy tarde e Ira se dio cuenta de ello de inmediato. No estoy de humor en absoluto. Intentó descubrir por qué Kirill estaba enojado con el mundo entero, pero parecía haberse topado con un muro en blanco de malentendidos. Y esa noche Irina escuchó sobre sí misma todo lo que se escondía bajo la máscara de bondad, ternura, cortesía y paz. No vengas a mí, dijo Kirill. ¿Qué más te importa lo que yo piense? Ve a tus ollas y sartenes. La mesa hace tiempo que está puesta. Y luego, como si algo hubiera estallado en la silenciosa y ante todo obediente Ira, guardó el mango que en ese momento tenía en sus manos y lo arrojó con fuerza. Kirill, no soy una criada en esta casa, sino la esposa y madre de tus 2 hijos. ¿Cómo puedes tratarme como si fuera polvo bajo tus pies? Y tú eres polvo, respondió tranquilamente el marido, sin importarle cómo sus palabras la queman y hieren. Te lo dije, tu lugar está en la cocina. No te metas en mi alma, gallina. ¡Ay, pollo! Irina estaba realmente enojada. Le ofendió que todos sus logros fueran devaluados por este hombre extraño y alto, que por alguna razón estaba en la silla de su casa y era casi como el gentil y avisador Kirill, con quien había comenzado a salir. Kirill, te pido que te calmes y me hables con calma. Irina respondió lo más tranquilamente posible, aunque en el alma de la joven todo resonaba de ira, desesperación y lástima por ella misma. Mírate, Kirill no se calmó. ¿A quién te convertiste? ¿De qué puedes hablar? ¿Solo sobre ollas y medicinas para niños? Gallina, ella es una gallina. Un pájaro en casa, ya sabes, es muy útil, pero está lejos de estar de moda. ¿Y a quién necesitas? Vives en toda mi cuenta. Y si dejo de darte dinero, inmediatamente pasarás hambre. Porque no puedes ganar. Y deberías avergonzarte de ello. Escucha, te lo dije todo. Ahora ve a la cocina y trae la cena aquí. Hoy comeremos aquí, en la sala, frente al televisor. Irina quedó atónita por un minuto. Se arrepintió mucho de sí misma. Y sus hijos, que se ven obligados a estar bajo el mismo techo con una persona que apenas derrama lágrimas amargas de sus ojos. Escucha, eso es lo que él cree que es. Escucha, ¿y dónde quedaron su valentía y su obediencia? Por supuesto, Ira, a lo largo de los años de vida conjunta, no se hizo ilusiones sobre el carácter de su marido. Kirill siempre fue bastante brusco en sus declaraciones, terco, por no decir que era un sinvergüenza. Pero antes no sé.
permitió ser tan abiertamente grosero. Este comportamiento del marido se convirtió en una revelación para Ira. Esta noche, quizás, sean las más adecuadas para conversaciones emotivas. Quiero dejarte. El cuerpo de Ira fue perforado con un labio, apenas abriendo la boca, como si sufriera un dolor insoportable. ¿Dónde ir? El elector reaccionó instantáneamente. Están sentados en ese pollo donde señalarán y harán lo que sea necesario. Por tanto, no esperes hasta que pierda la paciencia. Trae comida aquí. ¿Y quién te necesita con 2 hijos? Ira notó con qué burla Kirill la miraba, con qué Prisma mira sus ojos, cómo se rompe las manos por la desesperación, con qué sonrisa sombría escupe sus palabras ofensivas. Era necesario poner fin a esto, e Irina decidió dar este paso. Dándole la última mirada a su marido, llena de desprecio, la mujer sacó del armario una bolsa grande y comenzó a recoger sus cosas, así como algunas cosas para los niños. Parece que a Kirill le gustaba ver cómo se liberaba el espacio de su apartamento. Bueno, lárgate de aquí, dijo con calma. Solo ten en cuenta que no te dejaré volver a mi apartamento. Piensa que sabes cómo sabes, pero de mí para que no te acuerdes más. Si ahora cruzas el umbral de mi vivienda. ¿Te queda claro? Irina lo tuvo muy claro, porque ni siquiera levantó la cabeza de la bolsa con las cosas. Ira entendió que iba a una vida nueva y pobre y, por lo tanto, trató de pensar detenidamente que podrían necesitar sus hijos en un futuro próximo y que deberían llevarse con ellos. La joven ni siquiera pensó en sí misma, porque todo su modesto guardarropa, junto con los zapatos, caben fácilmente en un pequeño bolso. ¿Qué decir? Kirill no malcrió en absoluto a su esposa. Irina reunió y vistió a chicos casi somnolientos y, para sacar el último dinero de su billetera, les pidió un taxi. El deseo de viajar con 2 hijos en transporte público no surgió en la mujer. El apartamento de la madre la recibió Irina en silencio, apagado por la luz de todas partes. A Irina le dolía empezar todo desde el principio, pero entendió que era necesario. De lo contrario, su marido la mezclaría con suciedad ante los ojos de los niños, y quién sabe cómo se reflejará en su futuro. Por lo tanto, después de remangarse, Irina asumió la responsabilidad de organizar su nuevo hogar. Por supuesto, la antigua casa no es el lugar más lujoso del mundo. Sin embargo, por la mañana, mientras los niños dormían en el sofá, abrazados, Ira logró limpiar parcialmente el apartamento. Las ventanas, lavadas hasta la transparencia, brillaban con pureza y luz del sol, mientras Irina servía un delicioso desayuno en los platos de los niños y les contaba un cuento de hadas matutino. Tenían esa tradición desde la infancia. El siguiente paso fue buscar trabajo en la guardería más cercana. Y si el jardín de infancia casi no tuvo ningún problema, entonces el trabajo le trajo muchos problemas a Ira. La joven necesitaba cierta tranquilidad. Ira soñaba con conectar su vida con el francés y el francés. Pero ese no era el objetivo. En el lugar antiguo no la esperaban en absoluto y no recurrió a los nuevos. Ira incluso consideró opciones para dispositivos escolares, pero por algún motivo no todas encajaban. O el horario no coincidía con el que trabajaba en el jardín de infancia o el salario era completamente ridículo. O el círculo de deberes es increíblemente amplio. Con tristeza, Irina pensó en cómo seguir viviendo con los niños, porque simplemente no había trabajos adecuados. Luego de contar el dinero en la billetera y determinar cuántos días podrá estirar esa cantidad, la joven se sentó a escribir y enviar un currículum. También comenzó a asistir a entrevistas, esperando con su presencia personal derretir el hielo en los corazones de los empleadores y aún así encontrar un trabajo para el alma. Sin embargo, a los potenciales líderes no les gustó la presencia de niños pequeños en el buscador de un puesto tan responsable, porque Ira se quedó sin nada.
Desesperada, pensó que su exmarido ya tenía razón, es realmente difícil tener 2 hijos. Sin embargo, comprendió que era imposible permitirse el lujo de tener un hijo y siguió buscando trabajo. Irina tuvo que entregarle sus joyas a Lambert. Y no eran muchos, porque Kirill no quería hacer de la vida de su esposa un infierno. Pero durante algún tiempo estas cosas brillantes podrían convertirse en una apuesta. Sin embargo, este hecho no agradó a Irina durante mucho tiempo. Se dio cuenta de que no había nada más que pudiera esperar. El tribunal amenazó con resistir durante mucho tiempo. Kirill y su abogado hicieron todo lo posible para ello. Y ya era necesario comer para los niños. Por lo tanto, Irina tomó una decisión fiel, aunque extremadamente reticente, por sí misma. Conseguir cualquier trabajo que pudiera llegar a sus manos ahora. Mismo, hoy, no es algo que se deba a los simples clientes. En este oasis del comercio, en el orden de las cosas, se consideraba implementar la comida infantil prescrita para la joven mamazá, imponer a la anciana con un gato salchichas no frescas, prometer a la mujer promedio que el pescado es fresco y para venderle el que lleva 2 semanas arrasando en el escaparate. Con las verduras todo fue aún peor. Si esto fuera posible, el propietario exigió venderlos todos, independientemente del estado y grado de frescura. Porque los tomates podridos y las manzanas podridas no deberían haber sido enviados directamente del mostrador a la basura, como quería Irina. Su alma inteligente y su excelente educación protestaron contra la forma en que el dueño la hacía trabajar. Pero se necesitaba el dinero. Por lo tanto, trató de vender solo aquello de lo que estaba segura y persuadió gentilmente a los compradores para que realizaran la compra a tiempo si sabían de la mala calidad del producto. Pero moralmente Ira sintió una presión interminable por parte del dueño de la bandeja. Cada manzana o pan no vendido que le dieron después de la fecha de vencimiento del bollo de pan causó primero una sincera confusión y luego la indignación de esta persona. No se le podía ocurrir que la gente a veces gastara el último dinero en comprar en su tienda y no quisiera ser engañada, ahorcada o envenenada. Más de una vez, el astuto comerciante le ofreció a Irina vender de otra manera, pero cada vez la joven trató de encontrar una salida a la situación. Un día, especialmente un mal martes, cuando el mercado estaba casi vacío y los compradores no se lo esperaban, el comerciante anunció a Irina una hora de clase. Contaremos sus ingresos. Pronunció bruscamente, alejando a Irina de la entrada de la tienda y corriendo directamente hacia el cajero automático. Pero hoy todavía no hay nada, la niña estaba confundida. Ese día, la lluvia de la mañana realmente asustó incluso a los compradores permanentes, que ya se habían acercado a ella durante el largo periodo en el que trabajó aquí. La lluvia no es justificación, dijo confiado el comerciante y empezó a mirar afuera en busca de gente. La tormenta cubrió la calle con una densa cortina. Si Irina estuviera sola ahora, seguramente recordaría algunos agradables temas musicales clásicos, cuyo tono estaba asociado con la lluvia. O fantaseaba con lo maravilloso que es, con ese clima, estar en un antiguo castillo en una colina alta, envuelto en una cálida manta de lana frente a una chimenea encendida y con una taza de té caliente en la cocina. En definitiva, la chica llevaría un estilo de vida bastante familiar, para ella, romántico y soñador. Incluso ahora, contra su voluntad, miraba los hilos grises plateados que parecían tratar de unir el cielo oscuro como el plomo y el asfalto brillante y liso del agua. Del urogallo sacó su mano áspera. Este es el dueño del centro comercial. Según el malentendido de la tienda, de repente se metió debajo de la falda de una joven y le tocó las caderas. El primer segundo Irina sintió pánico, que instantáneamente se convirtió en ira y luego desprecio. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? De un salto, saltó al rincón más alejado de la tienda, al frigorífico con bebidas.
Entonces no había ningún lugar a donde huir. La salida estaba custodiada por el dueño de la tienda, y detrás solo había estantes con mercancías. Bueno, niña, no te derrumbes, dijo el hombre, acercándose a Kitty. Después de todo, si no puedes comerciar, puedes ganar dinero de otras formas. Y no finjas que no lo sabes. El silbido de su voz se acercó a Irina con una velocidad aterradora, y ella definitivamente entendió lo que este hombre sudoroso, calvo, joven y en todos los aspectos repulsivo quería de ella. Y ella no iba a darle nada, ni siquiera a costa de sus ganancias. Y corrió hacia la lluvia torrencial. Aquí ya no podía aguantar nada y la mujer no podía trabajar en sus condiciones. Sin prestar atención a los fríos arroyos que fluían detrás de la puerta y se apresuró a llegar a algún lugar cerca del cinturón, Ira se estremeció por las calles inundadas casi hasta el toque del agua. Ella se estremeció y no notó nada a su alrededor. Ella solo vio la completa desgracia que le cayó a ella y a los niños desde. ¿Y cuándo empezó todo? Bueno, exactamente. Justo en el momento del encuentro con Kirill. Fue allí donde estuvo el punto de partida de toda esta pesadilla. Fue a él a quien permitió tomar las riendas del gobierno, su propia vida en sus propias manos. Y ella misma quedó al margen del asunto. Su madre tenía razón cuando dijo que no vale la pena conectar tu destino con una persona para quien solo existe su opinión y su opinión equivocada. Irina pudo llevar su propia vida hasta ese momento, y gracias a eso pudo obtener una educación superior en una prestigiosa institución educativa y conseguir un trabajo. Y ahora todo salió mal. De repente, un coche tocó la bocina justo delante de su nariz. Saltó al borde de la carretera sin prestar atención al semáforo. No tiene derecho a permitir que sus hijos vivan pobremente en este mundo. No, debe hacer todo lo posible para que Masa y Kouji se sientan necesitados, amados y felices. Y esto significa que necesitan una madre viva y sana. Caminando rápidamente por la calle, Irina caminó a casa. Como sucedió con este trabajo, no es un problema. Definitivamente encontrará uno nuevo, pero, por supuesto, no en la tienda. A Irina no le gustaba vender verduras con su propia conciencia. Después de haber preparado un delicioso almuerzo para los niños, Ira decidió que todavía le quedaban de 3 a 4 horas antes del momento en que fuera necesario sacar a los gemelos del jardín de infantes. Y esto significó que tuvo mucho tiempo para buscar un nuevo trabajo. Después de abrir el periódico de la ciudad de hoy en la sección correspondiente, la joven comenzó a recorrer las líneas con la mirada. Ella ya entendió que contando con el nivel de calificación que tenía, no tenía sentido. Sin embargo, tenía que empezar algo. Las vacantes corrieron ante los ojos de Ira, como si se sembraran solas. ¿Un cargador? No, cualquier cosa menos un cargador. ¿Una manicura? Ira se rió, sin divertirse. En la industria de la belleza se puede ganar mucho dinero, pero ella no lo sabe en absoluto. ¿Una criada? Ira enarcó las cejas, interesada, y empezó a leer el anuncio con más atención. Entonces, en un pequeño hotel cercano se necesitaba una criada responsable, atenta y sin hábitos nocivos. Ira, por así decirlo, se acercó mejor a esta situación y, por lo tanto, sin dudarlo, tomó el teléfono y marcó el número deseado. El Hotel Riviera. Dijo una fina voz femenina al final del cable. Ira se imaginó a una niña muy joven parada en el stand y la invitó, una mujer adulta, a una entrevista. Hola, estoy por tus vacaciones. Ira estaba avergonzada, literalmente sin saber cómo continuar con la propuesta para que la entendieran correctamente. Dime, ¿aún está disponible el lugar? Por supuesto. Irina también transmitió de alguna manera mística la tranquila confianza de la chica al final del cable.
Ven mañana a las 10 de la mañana. ¿Quieres que te digan la dirección o enviarla por mensaje? ¿Qué frase? Que te lo digan o enviar un mensaje. ¿Cuántas veces ha oído esto Ira antes? 100. Cuando era una especialista muy solicitada, regularmente tenía la oportunidad de tener comunicación comercial con personas como ella. Y le ofrecieron dos opciones para conseguir una dirección. La trataron como igual, tan fuerte como el mundo. Sea lo que sea, Irina ha decidido ahora lograr sus objetivos anteriores, volver al Olimpo, aunque necesite no dormir por la noche y cavar su propia tumba con los dientes en el granito. A la mañana siguiente, los gemelos apenas cruzaron el umbral del jardín de infancia. Irina se dio la vuelta y se apresuró a volver a casa. La chica todavía tenía mucho que hacer. En primer lugar, tomó el teléfono en sus manos y no lo soltó hasta que acordó con sus amigas quién le debía un vestido elegante para hoy, quién estaría descalza con un tacón alto a la moda y quién sería peluquera. Estilista. En su vida anterior, había pocas bellezas así en su vida matrimonial relativamente feliz. Porque Kirill no consideró necesario brindarle a su esposa las alegrías de una mujer. Bueno, es hora de mantenerse a sí mismo. Hace unos días, Ira parecía haber asumido las condiciones de su supervivencia y existencia sin dudarlo. Fue supervivencia. Después de todo, ella no estaba concentrada en la felicidad, sino en luchar por ella. Luchando contra su exmarido, quien no escatimó en pagar la comida y retrasó por todos los medios el proceso. Contra su abogado, que le ayudó activamente, contra el empresario ingrato, es decir, contra el mundo entero. Ahora, frente al espejo en el pasillo, había una mujer segura de sí misma con un hermoso peinado, con una aguja, de pie frente al espejo, y no parecía envenenada de abajo hacia arriba, sino recta, como una igual, en igual. Salió de la casa, apretando los talones con confianza. Y nadie podía imaginar que recientemente esta hermosa mujer vendía tomates podridos en un puesto callejero. El Hotel Riviera estaba situado justo en el centro de la ciudad. Era un establecimiento pequeño con un ambiente familiar, incluso se podría decir de club. El hotel abrió hace relativamente poco tiempo, pero ya logró ganarse el reconocimiento y el gran amor de turistas de todo el mundo. Aquí podrá relajarse con todas las comodidades posibles. No distraído por las nimiedades de la casa. Además, incluso el territorio del hotel estaba dividido en pequeños sectores que no se cruzaban entre sí, por lo que los inquilinos podían confiar en su privacidad. En definitiva, muchos vecinos del pueblo soñaban con trabajar en una institución de este tipo. Irina llegó a la entrevista exactamente a tiempo, antes de las 10 de la mañana de 5 minutos. La campana de cobre sonó sobre la puerta principal, anunciando a los demás que el huésped había traspasado el umbral del vestíbulo. Por la puerta, situada detrás del mostrador de recepción, apareció en el mismo momento una mujer baja, corpulenta y de edad incierta. Podría tener 30 y 45 años. Estaba elegantemente vestida con un traje cruzado, del color del café con leche, y su cabello estaba peinado sobre su cabeza en forma de una extraña corona. Irina, subrayó cortésmente, dijo un extraño, e inmediatamente reconoció esta voz. Este es el empleado del hotel que habló con ella por teléfono. Sí, soy yo. Irina se limitó a asentir, sin apartar la vista de la lujosa limpieza del vestíbulo. Y mira, era verdad. Inmediatamente desde la tribuna de recepción, a la derecha comenzaba una magnífica escalera con una balaustrada tallada, que conducía al segundo y tercer piso. El suelo era de mármol natural y reflejaba las luces de las lámparas de la magnífica lámpara de araña de cristal, que estaba colgada hasta el techo con elementos de fundición. Pero la decoración principal del vestíbulo no era esta. El objeto más atractivo para Irina era la chimenea.
Estaba decorada con talento en forma de llamas, congeladas para siempre en mármol y estrechamente conectadas por una rejilla de bronce de la chimenea. Como si caminara sobre las rocas de los animales invisibles. Los rostros de leones y jaguares. A lo lejos, un espectador atento también podía ver pétalos de colores misteriosos y picos de aves exóticas. En resumen, realmente valió la pena mirar la chimenea. Esta vista fue absolutamente extraordinaria. Una mujer con una sonrisa en un rostro lleno pero atractivo observó pacientemente mientras Ira miraba la chimenea. Finalmente, al darse cuenta de que los invitados estaban distraídos por el reflejo de los patrones de mármol, se dio cuenta. Sí, realmente atrae la atención de la gente, especialmente los turistas extranjeros lo aman. Cuando el hotel está lleno, siempre encendemos la chimenea, incluso en la estación cálida, y reunimos a los visitantes amigables cerca de ella. En compañía de una mujer a la que se le presentó la esperanza, Ira entró en una pequeña habitación, desde donde se abría una vista del jardín detrás de las ventanas francesas del suelo. En el jardín, el jardinero trabajaba, agitando uniformemente las puntas de las copas de los árboles de guerra, formando una brasa viva. Zic, zic. Estos sonidos calmaron a Ira, la ayudaron a comprender que no estaba sola en este esplendor y que vino aquí con un propósito completamente seguro. Un hombre respetable de 40 años se sentó a la mesa y la miró. Su cabello, que había comenzado a caerse temprano, estaba peinado hacia atrás. Y vestía a la moda, y vestía a este caballero como si saliera de una fotografía de la vida de Dandy en la revista de moda, los años 30 del siglo pasado. En otras palabras, un hombre agradable. Este es el tipo de hombre que a Irina le gustaría conocer en otras circunstancias. Hola, dijo el hombre en un tono cálido y amigable. Siéntese, por favor. Señaló a Irina hacia la silla que estaba cerca de su mesa. Gracias. Ira sintió que claramente no estaba en su plato, no esperaba una recepción tan magnífica. La joven sintió que el hombre la miraba, sin ningún pudor. Pero al mismo tiempo, en sus ojos no había absolutamente ninguna vulgaridad, que era inherente al sexo de muchos otros hombres con los que Irina tuvo que lidiar. ¿Qué te trajo aquí? Estoy buscando trabajo, dijo Irina. El instinto exigía quitarle las piernas, porque la mirada de este hombre no significaba devolverla al pasado, donde era muy bien pagada y exigida por los especialistas, donde su opinión fue apreciada y escuchada. ¿Y ahora? ¿Es ella digna de que alguien aprecie su opinión? ¿Es ella digna de esto después de que Kirill la dejó y la rechazó, llamando los pollos y cachorros caseros? ¿Aceptan pollos caseros en esos apartamentos? ¿O no? Se limpian los pies y barren el suelo, y la necesidad de hacerlo apenas se reduce. El hombre probablemente sintió la vacilación de la joven, así que se subió a la silla y le tendió ambas manos. Por favor, cálmate. Ahora nosotros podemos discutirlo todo contigo. Nadie, sé amable y tráenos un poco de té. ¿O prefieres un café? Se volvió hacia Irina y la miró directamente a los ojos. Irina notó que el extraño tenía un color de ojos completamente especial. Eran de nuez. Nunca antes ni después, Irina había conocido unos ojos color nuez tan magníficos, cálidos y encantadores en los hombres. El hombre se sentó y se presentó. Mi nombre es Konstantin Valerievich y soy el propietario de este hotel. Sin mirar el clima de inversión, sin mirar la demanda de este tipo de establecimientos en nuestra ciudad. Irina también se presentó y habló brevemente de sí misma. Enseguida quedó claro que Konstantin estaba muy interesado en la historia de la vida de Irina. Pidió contarle una vez más cómo y dónde recibió su educación superior. Cuando Ira le contó una vez más con más detalle cómo estudió en el Departamento de Lengua y Literatura Francesa,
cómo soñaba con asistir a la Facultad de Filología Extranjera desde que era estudiante, cómo participaba en todo tipo de eventos estudiantiles para aprender el idioma en los viajes de intercambio. Konstantin golpeó suavemente la mesa con la mano. Ahora entiendo dónde podría verte. La sensación de que ya te había conocido en alguna parte no me abandonó ni por un minuto cuando tú y nadie entraron en esta oficina. Y ahora lo recordé. Dime, Irina. ¿Conoce a algún Pedro Ivanovich? Los labios de Irina sonreían consigo mismos, como si recordara a su experimentado y exigente mentor. Por supuesto que lo recuerdo. ¿Es posible olvidar su par de teorías gramaticales? Además, dirigió el Departamento de Educación. Por eso lo recuerdo muy bien. El sentimiento de cierta ansiedad que se instaló en el alma fiel tras la traición de Kirill de repente se intensificó con nueva fuerza. No sabía qué esperar de este hombre en la mesa. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué busca? Le parecía que el pasado ya había vivido su siglo y debía renacer en él exactamente en la medida necesaria para darle un camino hacia el futuro. Sin embargo, el interlocutor aparentemente no la consideraba así. Durante la media hora siguiente, de repente recordaron 102 historias divertidas, en las que el personaje principal seguía siendo el mismo Peter Ivanovich. Recordaron juntos cómo trataba a los caminantes y a los saboteadores, y con qué calidez doméstica ayudaba a aquellos tipos que realmente se metían en problemas por su propia estupidez o por el curso de las circunstancias. Durante todo este tiempo, se podría decir que Irina vivió una vida plena y feliz. Al fin y al cabo, en compañía de Konstantin los minutos pasaban imperceptibles y agradables. La juventud pareció volver a llamar a la puerta de Irina. Hace mucho tiempo trajeron un té muy fuerte y lo bebieron en una elegante tetera de porcelana con dibujos de pájaros celestiales. Hace mucho tiempo, la inmutable Nadie, como más tarde se conoció a Irina, era la hermana de Konstantin, trajo a la oficina un contrato laboral impreso en el que Irina solo tenía que poner la fecha y su propia firma. Hace mucho tiempo, el silbido de las tijeras del jardinero fuera de la ventana fue sustituido por el ruido del sistema de riego automático. Irina y Konstantin no podían hablar entre ellos. Veo que te interesa saber de dónde saqué esto y de dónde te recuerdo, dijo finalmente Kostya, mirando a Irina con una cálida bienvenida desde el otro lado de la enorme mesa de roble. Pero caerás. El caso es que comencé a Kostya en un tono misterioso, bajo la influencia del cual Iris quiso acercarse más al hombre para que nadie lo oyera. ¿De qué van a hablar realmente? El caso es que soy sobrino de nuestro querido Petro Ivanovich. Y como él no tiene hijos ni nietos, entonces yo también soy un. Así que te recuerdo también porque mi tío te describió como el estudiante más encantador, atractivo y razonable del curso, que domina literalmente cualquier idioma de francés complejo. Irina no sonrió ante sus palabras. Sí, ella solía ser así. Por desgracia, no se salvó por mucho tiempo, pero fue muy fructífera en todos los aspectos del matrimonio. No podrás creer, Irina, como soñé con conocerte en aquel entonces. Konstantin volvió a llamar su atención y los ojos de la niña se abrieron por una sincera sorpresa. ¿Soñaste con conocerme? ¿Y por qué? Déjame preguntarte. Porque te gustaba mi tío. Konstantin inmediatamente lo informó alegremente. Y no se equivoca con la gente. Esto ya se ha comprobado y vuelto a comprobar varias veces. Y ahora, cuando finalmente tuve la oportunidad de sentarme contigo en la misma mesa y hablar sobre Asión, debo admitir que correspondes total y completamente a las características que te dio mi tío. ¿Características? En Irina, de repente, el interés e incluso la emoción jugaron un papel importante. ¿Y qué te dijo el tío Takova sobre mí, que te acordaste de mí todos estos 10 años? Bueno, antes que nada,
dijo que nunca te rindes. Luchas hasta el final. Ya sea una tarea olímpica o una pregunta poco convencional en un seminario, o la oportunidad de conseguir un trabajo para poder alimentar a sus hijos. En segundo lugar, no se mete en el bolsillo de boca en boca y rápidamente encuentra la oportunidad de poner en su lugar a una persona insolente. ¿Y estás listo para pelear conmigo? ¿O me equivoco? Bueno, Peter Ivanovich también me decía que una chica así merece lo mejor, es decir, un hombre que la respete y la apoye en todos los sentidos. Entonces tengo razón en todos los sentidos. Ira miró a Konstantin con un poco más de atención que la etiqueta de la comunicación empresarial, una vez estudiada por su perfección. Ante ella vio no solo a un hombre de negocios de mediana edad, sino también a un hombre bastante alegre y práctico, un poco romántico y soñador, que tenía buen gusto y no tenía prisa por gastar dinero en una vida estúpida. En una palabra, vio que el hombre que ella misma presentó en este informe podría compensarla fácilmente. Tratando de no perder de vista a Kostya. Entonces solo tienes que aceptar mi invitación a cenar esta noche, dijo Constantine con cariño. Pero no puedo, intentó justificar a Ira. Necesito sacar a los niños del jardín de infantes y hacerlo a tiempo. Eso es genial, Constantine tenía confianza en sí mismo. Creo que la velada celebrada en compañía de dos niños encantadores no puede estar nada mal. Irina tuvo que enmendar el hecho de que Kostya entró tan fácil y discretamente en su vida y resultó ser la pieza faltante del rompecabezas, que siempre había sabido pero que no podía descubrir. En su compañía, Irina se mostraba tranquila, sencilla y agradable. Los problemas cotidianos se resolvieron por sí solos uno tras otro. Kostya se negó a nombrar a Irina como sirviente y le ofreció una redacción completamente diferente. Irina tenía una nota completamente oficial en su cuaderno de trabajo, que decía que fue contratada como directora de Relaciones Sociales. En este punto, Ira comenzó a utilizar y desarrollar activamente sus habilidades para comunicarse con extranjeros. Muy pronto, en su hotel resultó ser una oportunidad para recibir exclusivamente a huéspedes de un gran número de países. Todos paraban invariablemente en Riviera y siempre estaban contentos con el nivel de servicio. A pesar de que Konstantin participó con todas sus fuerzas en la vida de Irina y sus hijos, no buscó forzar los acontecimientos y convertir su comunicación en un plano más personal. A veces, Irina pensaba que Kostya estaba esperando algo deliberadamente, incluso cuando sería apropiado cierta cercanía entre ellos. La joven se preguntó más de una vez y más de dos veces, ¿cómo es posible que un hombre tan maravilloso no solo la ayude, sino que no le pida nada a cambio? Después de todo, la experiencia de comunicación previa con hombres le demostró a Irina de manera convincente que esperar sinceridad y altruismo de los hombres no siempre está justificado, incluso de personas tan bien educadas como Konstantin. Kostya, a su vez, vio frente a él a una mujer joven delgada, tierna, no rota, sino sobre la herida. Simplemente tenía miedo de privarla por completo de la fe de los hombres. Kostya mantuvo la distancia incluso cuando fue posible evitarlo. Pero nada, como saben, puede durar para siempre, y el juego de alrededor de ellos caía un polvo festivo, despeinado y esponjoso de la multitud. Kostya sostenía en sus manos una docena de paquetes coloridos y arrugados con sus compras y lucía genial, como si fuera el verdadero Papá Noel. Irina hace tiempo que se da cuenta de que Konstantin la atrae, no como su jefe o su amigo, sino como un hombre. En cuanto a su amado hombre. Así que ahora apenas se contuvo y no lo abrazó. Pero a ella le gustaría apoyar la cabeza en su fuerte hombro, abrazar su cuello, mirar a los ojos a un loco corriente, no desde 1 metro de distancia, sino de cerca, de cerca. Kostya ya encontró un paso entre los coches y corrió hacia el aparcamiento, donde se encontraba el suyo. Te llevaré a casa con todos los regalos, dijo el hombre,
empujando el contenido de la bolsa de equipaje y del asiento trasero. Y luego podrás ir al jardín de infancia con los niños. ¿Verdad, Ira? Bien. Irina lo miró con mucha atención y sonrió con una sonrisa. Kostya subió al auto, pero por alguna razón no arrancó el motor, se volvió hacia Ira y le dijo, hace mucho tiempo que quería. No, así no. Llevo mucho tiempo pensando que... En fin, Irina, no puedo hablar bonito en este caso. Quiero, pero no puedo. Me gustas. Mucho. También de la universidad. Pero allí definitivamente no eras mi pájaro favorito. Me gustaría que este año nuevo fuera contigo. Por supuesto, también con Koulye y Masa. ¿Cómo ves esta idea? Estrictamente. Kostya, miro esta idea estrictamente, como tú. ¿No lo ves? A usted, a quien no se le escapará ni una sola rama cortada torcida o el césped mal decorado de su hotel. Y sí, yo también tengo muchas ganas de celebrar el año nuevo contigo. Konstantin miró atentamente a su interlocutor e Irina le pareció incluso mejor de lo habitual. Incluso sin cosméticos, tal como ella. El hombre habló con indiferencia, girando la llave en la cerradura del contacto, pero Ira captó una sonrisa en sus labios. Sin fuerzas para esperar más, se inclinó hacia Kostya y lo besó. No demasiado apretado, pero en absoluto como un amigo. Konstantin no pudo resistir la tentación y al cabo de unos minutos los jóvenes se besaron, sin prestar atención a los coches que circulaban ni a sus pasajeros. Cada una de estas parejas sintió que había vuelto a encontrar la felicidad. O simplemente volvió a abrir este gran y completo sentimiento para sí mismo. Mientras tanto, para el nuevo año, todos los demás problemas de Irina también, de alguna manera milagrosa, desaparecieron. O Kostya logró influir de alguna manera en el evento, o la propia jueza finalmente tomó la decisión correcta, pero los elementos de su exmarido Irina comenzaron a recibir adecuadamente. Aunque no tan grande como a ella le gustaría. Pero en ese momento la niña ya estaba completamente sólida sobre sus pies. Lo principal es que sus hijos finalmente crecieron tanto que pudieron visitar tranquilamente el jardín de infancia y no enfermarse. Y una mujer con sus talentos siempre podría ganar dinero. La confianza en el día siguiente se instaló en el alma de Irina y la pintó de colores brillantes. Vivir de repente se volvió fácil y placentero, como si estuviera enrollado. Kirill no se lo hizo saber y ni siquiera apareció en el apartamento de Irina. Sin embargo, se volvió completamente irrelevante. Parecía que desde que Ira se llevó a los niños y se fue a una vida nueva y diferente, Kirill se olvidó por completo no solo de su hija, sino también de su hijo. La propia Ira no lo tenía claro, pero ya no la sacó de sus tormentos mentales. Fue solo que la niña, por primera vez, quedó muy claro que se había equivocado en la elección. Sí. Sucede, y muchas jóvenes ingenuas, jóvenes e inexpertas pasan por ello. Se perdonó a sí misma y se permitió seguir viviendo. Y vivir es también construir relaciones con un hombre nuevo. No se parece en nada a Kirill. Se puede decir que Konstantin era todo lo contrario de su primer marido. En todo, en carácter, hábitos, apariencia e incluso aficiones, estos dos hombres parecían estar en polos diferentes del mundo. Uno, tranquilo y seguro de sí mismo, con modales exquisitos y cierto encanto que se podía sentir fácilmente al comunicarse e incluso por poco tiempo. Y el segundo, superficial, un poco ligero, no obligatorio y todo tipo de un día, ¿o qué? Kostya vivía solo en una gran casa de campo. Por primera vez, Ira se quedó con él solo durante el año nuevo y luego, gradualmente, comenzó a pasar la noche cada vez con más frecuencia. Finalmente, el dueño de la casa le sugirió que dejara de fingir y le transfiriera todas las cosas restantes,
tanto ella como los niños. Ira, ya no finjamos que somos indiferentes el uno hacia el otro. Él le preguntó y ella tuvo que aceptar. Irina observó atentamente cómo Kostya trataba a sus hijos y no pudo evitar admitir que definitivamente les da a Nikolai y María más de lo que su padre les dio cuando vivían bajo el mismo techo. Ahora los muchachos visitaron varios círculos y secciones por las que Kostya conducía con placer. Recibieron obsequios de él por cantidades muy modestas. Siempre podrían contar con él para simplemente prestarles atención y hablar con los niños sobre lo que les molesta o preocupa. Kostya, a pesar de toda su carga, no se negó a sacarlos periódicamente del jardín de infancia o llevarlos al café los sábados. Que sacó su billete de la suerte en el segundo intento. Los pájaros cantaban fuera de la ventana del Hotel Riviera. La primavera ya se preparaba para entrar en acción, y en el aire olía las próximas actualizaciones de todo y de todo. Irina pensó que incluso su corazón, una vez reducido a cenizas por las duras palabras de Kirill, está renaciendo gradualmente a la vida bajo la influencia de los huesos. Ira pronto sintió lo que vio y cómo detrás de ella estaba en pleno crecimiento el mismo Konstantin, que ahora estaba ocupado con todos sus pensamientos. Estrechó a la joven contra sí, con tanta ternura y fuerza como no podía ser, y dijo en voz baja, pero con toda claridad. ¿Y para qué nos sentamos aquí? ¿Sugiero que llevemos al bebé y volemos a alguna parte? ¿Dónde? Ira tenía prisa por pasar un fin de semana agradable. Bueno, ¿dónde puedo invitar a una joven tan encantadora? Eres como si estuvieras creado para pasear por las calles de mampostería de París y decorarlas contigo mismo. Subir a la Torre Eiffel desde su cima, que se esconde entre las nubes, para gritarle al mundo tu amor. ¿Amar? ¿A quién? Grives le preguntó a Ira, y Kostya sonrió un poco para sí mismo. A mí, por supuesto, continuó el hombre indignado. Estoy absolutamente seguro de eso. Bueno, entonces, Ira adoptó su tono, podríamos haber paseado un rato por las 7, admirar la cura nocturna de Sacra y simplemente tomar una taza de café a orillas del Sena. Kostya terminó detrás de ella. Bueno, ¿y qué? Vamos. Ira asintió y apoyó la cabeza sobre el pecho del hombre. Qué bueno es vivir así, cuando todo sale bien con una persona. Pero Kostya continuó. Y como ya hemos decidido el viaje, tal vez decidamos posponerlo hasta la boda. Ira inconscientemente esperaba algo así y Kostya, como siempre, hizo su oferta con su propio estilo. Estoy de acuerdo. La chica le respondió en tono. Los primeros pájaros que trajeron la primavera a las alas cantaron su primer canto sobre sus cabezas. Las ruidosas compañías en el restaurante no iban a parar. Los camareros estaban parados entre ellos con la nariz gacha, tratando de servir a todos a tiempo. Ira, a quien Kostya trajo aquí solo para divertirse mientras los niños cuidaban a la niñera experimentada, ya vio todo lo que quería. Kirill, sentado entre sus camaradas, se sentía desesperadamente solo. No tan solo como una persona solitaria que no tiene un alma viviente a su alrededor. No, se sentía solo entre la multitud, y esto es quizás lo más terrible. El vacío, mentiroso y egoísta Kirill consiguió en una hora todo lo que quería, pero al mismo tiempo lo que no quería en absoluto. Se rodeó de gente para ser suya, las mismas campanas vacías egoístas. Aquí, en un club barato de las afueras, simplemente se quemaron la vida. Como lo hicieron durante toda la noche y como estaba segura de que lo harían después, sobre el cual se podría decir con confianza que ayudará a un hombre o responderá a su dolor. Lo más probable es que él mismo entendiera perfectamente que él, uno de los que ahora canta y alimenta, nunca acudirá en su ayuda. Kirill levantó la cabeza y sus ojos, nublados por el alcohol, encontraron en medio del pasillo los ojos de Irina. Se quedó en ellos como si se estuviera ahogando en mar abierto,
cuando de repente ve un barco en el horizonte que puede salvarlo de la muerte. Irina también miró a su exmarido, pero con lástima y frío desprecio. No tenía nada más que decirle y lo más probable es que Kirill lo entendiera perfectamente. Miró tímidamente a su alrededor, como si de inmediato se sintiera avergonzado por la compañía del azote que lo rodeaba, y hundió la cabeza entre los hombros. Sin embargo, Irina no había visto esto. Salió del restaurante con su segundo marido. Un coche los esperaba en la puerta. Y en casa, sus queridos hijos. Kirill, sombrío y triste, los observaba tras sus pasos.